Y acá para poner en participantes. Ya, ok. Ya estoy ya ahora. Hola, Jorge. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Sí, gracias, Jorge. Ahora estoy llegando de Cascabel. Viajé antes de ayer. Ayer te avisó mi señora. Y bueno, ahora Correcto. a toda bala para la reunión. Ambas, pues, mí. Oye, Sí, macho. así es, ayer se contactó conmigo y todo tranquilo, estaba re preparado, pero a las órdenes para Dale. cuando sea. No pude ver Ahora esa. estoy yendo a la manifestación frente al Congreso que se está organizando. Ah, ya. ¿Sobre qué va a ser el tema? Y sobre el cansancio o sea, por el rechazo a la corrupción, ¿verdad? Por las redes que se estaban convocando, ¿verdad? Normalmente pues, yo suelo participar en esas actividades. Ok. Pero, Sí. como te digo, Qué bueno, che. para todas las órdenes. ¿Te gusta? Dale. Muchísimas gracias, che. Hoy tenemos el tema de la... ¿Cómo hago el Facebook? Para que traslade Jorge nomás allí, pero no... Ya está transmitiendo. Ahí está. Hoy tenemos el tema del ferrocarril y voy a ver si es que puedo mantener también... me preguntan si no sé sobre qué tema es. Estoy en Ciudad del Este, acabo de regresar a Cascabel, estoy laburando y bueno. Yo me contacté Vamos a con meterle Francisco acá. también. Sí. Ambas es está con problemas este, ¿eh? Ah, esta berenjena. Jugo de berenjena. Y no podía dar contigo antes y por suerte me llamó Yolanda. Sí. ¿Y qué tenemos sobre ferrocarriles? Bueno, está súper bien. Me encanta. El tema del ferrocarril es hoy. Hay un compañero que va a entrar sobre el tema del ferrocarril. ¿El otro? ¿El mío? El tema del ferrocarril, tenemos donde va a entrar un compañero que está en el área y nos va a explicar un poquito qué es lo que está pasando con ellos. Ok. ¿Vos estás en Asunción, Jorge? Sí, de Capiatá soy. ¿En qué Estoy parte estás? con el equipo Peto, Genaro Miño. Estoy con el equipo de Capiatá. Qué bueno, che. Qué maravilla. Bueno, te cuento que estamos solamente nosotros dos, pero en Facebook hay casi 300 personas. ¿Cómo? No te escuché. Contame un poco. Sí te escucho, súper bien. Bueno, vamos a ver si un segundito. Bueno, tenía que entrar a las 6. ¿Cómo se llama ese que está con Lipman? Ese señor. Tenía que entrar para las 6. ¿Qué te voy a decir? Bueno. Yo Dice moví que no hay muchos quórum. Lo que va a pasar nomás, Jorge. contacté con Lidman. ¿Cómo? Sí, te escucho. Sí, contacté con Lidman, inclusive sí, por ahí a través de... Tenía un contacto más directo contigo para
para hacer contacto por lo del viaje, ¿verdad? Y Yo, sí. ah, En tampoco se pudo abril, dar, ¿verdad? De ese lado. no, en abril me voy a hacerme otra vez ya de tiempo para dedicarme a la política, Jorge. Ahora, como le había dicho a los perros, voy a trabajar en mis cuestiones y en abril voy a dedicarme otra vez a este tema que nos gusta tanto, que es el tema cívico. Ojalá pudiéramos dedicarnos tiempo completo. Hola Luis Jara. Hola, Payo, ¿cómo estás? Va a la porteña. Bien y vos, che. Hola Zenaida Delgado. Hola, hola. Che, Luis, vos sos el hombre del ferrocarril. Sí, sí, soy un paraguayo más que está luchando por este bien público, histórico y cultural de la nación paraguaya que se ha dejado de lado. Hola. Hola. Hola, niña. Ahí le voy a dejar otra vez el micrófono. Disculpame, Luis. Ahora solamente vos vas a poder hablar. Luis, si podés, tu microfonito, si puedes apretar, por favor. Hola, Rodney. Ahora sí. Decime, sacame un poco una duda. La trocha nuestra, tico, es de 1,90 o de 1,20. No, 1,453 es la trocha media. 1,453, o sea que 1,5 metros prácticamente, pico. Claro, es 1 metro, no, 1,5 metros. Hay tres tipos de trochas tradicionales, que es la trocha corta, que es la de 1 metro, la métrica, que están los ferrocarriles que se llaman trochita en la Argentina y también en el Brasil. Y tenemos la trocha media y la trocha ancha, que es 1,60. Y nosotros tenemos la 1,453, va a ser más preciso. O sea, 1 metro con 45 centímetros, pico. Sí, 453. ¿Y la trochita de cuánto es? De 1 metro. Esa es la trocha que nosotros habíamos tenido en la época, antes de la guerra de la Triple Alianza, teníamos nosotros la trocha métrica, la trocha de 1 metro, que después se cambió por la conexión internacional que ya tuvimos en el año 1911 con la Argentina, y después un proyecto, el famoso proyecto que fue truncado en la época de Patricio Escobar, la trocha angosta, también con los ferrocarriles brasileros a través del llamado ferrocarril de la soja, de la soja. Qué interesante. Patricio Escobar fue un gran presidente, ¿eh? Sí, gran presidente que en su época se hizo esa trocha, ese tramo de 62 kilómetros hasta Avaí, que tenía por destino a Santos, Brasil. Sería atravesar por el río Paraná y conectar con los ferrocarriles brasileños. Ese era el propósito, pero eso se truncó por las consecuentes revoluciones que se produjeron en el país, y porque también recelaban mucho los argentinos, porque no querían que nosotros tengamos una relación ferroviaria con los brasileños. ¿Y cómo se hacía mientras va llegando la gente? Te pregunto algunas misceláneas. ¿Cómo se hacía, Luis, ese encastre ya entre el tren que pasaba de Encarnación al que iba a Posada? Porque las trochas eran diferentes, ¿verdad? Que se cambiaban de carro. No. Tenemos con los ferrocarriles General Urquiza, tenemos la misma trocha. Precisamente por eso se cambió la trocha a la media, de la métrica a la media, porque el ferrocarril Federico Lacroze, o sea, que venía hasta Posadas, tenía la trocha justamente en media.
la trocha que después nosotros cambiamos a esa trocha para poder unirnos con los ferrocarriles argentinos, que en esa parte que desde Buenos Aires hasta Federico Lacroze hasta Posadas, tiene hasta hoy día, tiene la trocha media. Y el paso se hacía anteriormente a 1990, desde 1911 a 1990, se hizo por el ferry boat, por la balsa, donde se subían los convoyes de trenes y una locomotora con el guinche ya estiraba del otro lado, así como nosotros lo hacíamos este lado en el atracadero Pacucua. Bueno, te cuento que en Facebook tenemos casi 300 personas. Acá en el Zoom está tranquilo. Y no quito lo que tengas para contar. A ver, imagínense ya el internet. Hola. Está mal el internet. Problemas. Ahí me escuchás, Luis. Sí, ahora ya se reanudó. Bueno, discúlpame, mi ampo. Este tema de internet es una locura ya, una tristeza. Es la tecnología. Sí. Perdón, Luis. Disculpa, te volvemos a escuchar. Sí, no, te estaba contando el tema del atracadero Pacucua. O sea, Sí. ese bien cultural de gran valor tecnológico del siglo pasado se ha quedado bajo las aguas a cambio de unas monedas más y unas monedas menos. Hay que tener en cuenta que ese atracadero Pacucua, toda esa infraestructura ferroviaria, fueron anegadas por las aguas del río Paraná para la represa de Yacinetá. Hay un perjuicio incalculable para el ferrocarril presidente Carlos Antonio López, otrora ferrocarril presidente Carlos Antonio López, porque hay que recordar que hoy día esa entidad ferroviaria se ha convertido a la razón social Ferrocarriles del Paraguay, sociedad anónima para su desgracia. Desde el año 2000, esa entidad fue transformada de la entidad pública a una entidad privada que sigue siendo del Estado paraguayo, y todo lo hicieron para depredar la empresa y arruinarla y dejarla así como hoy está. O sea que está totalmente inexistente. Esa es la verdadera verdad, o sea, la única verdad, decía Aristóteles, que es la realidad.
Y la realidad es que no tenemos más ferrocarril, porque esta gente se dedicaron a dilapidar, a vender como chatarra toda esa superinfraestructura ferroviaria que son parte de nuestro patrimonio histórico y cultural de la nación paraguaya. Y ellos vendieron por una moneda más y una moneda menos, liquidaron. Y este mismo señor que hoy fue designado nuevamente presidente de Ferrocarril es el señor Lauro Ramírez, el que en el año 2000, con la anuencia de Juan Ernesto Villamayor, remataron y vendieron como chatarra el rico acervo histórico-cultural de la nación paraguaya. Y hoy, Juan, autor que vuelve a la escena de crimen, este señor vuelve otra vez al ferrocarril. Y ese señor que fungía de procurador general de la República cuando le consultaron sobre por qué lo nombraron a Laura Míez, y este señor se limitó a decir que da llegó porque por su experiencia en el cargo. Le designaron nuevamente al tutor de la niña violada al violador. Eso es lo que pasó acá. Y le estamos teniendo a una persona que no tiene ni la más mínima intención de la reactivación del ferrocarril. Porque ¿cómo vos se le vas a designar presidente de ferrocarril a una persona que destruyó el ferrocarril en el año 2000 hasta 2008? Con la anuencia de todos los presidentes que se sucedieron. Acá no hay color, no hay religión, no hay nada. Acá solamente hay una verdad, que es la destrucción total del ferrocarril. Pero no solamente se contentaron ellos con destruir el ferrocarril, sino que le pusieron todo tipo de freno para su resurgimiento. A toda sana intención de su reactivación, ellos pusieron freno. Es el caso de la cooperativa ferroviaria, la cual yo estoy presidiendo hasta hoy día, con todos los avatares, pero eso yo voy a ir explicando de a poco a la medida de tus cuestionamientos, Payón. Correcto. Ahora, hay muchos proyectos de reactivación del ferrocarril de hace décadas, los coreanos, los japoneses. ¿Vos conocés de algo en concreto y factible? En total hay 150 proyectos en toda la historia del ferrocarril, pero proyectos serios. Pero el más serio que se presentó hasta hoy día, y yo lo puedo demostrar con documentos, es el proyecto de reactivación total integral del sistema ferroviario nacional que presentó la cooperativa multiactiva ferroviaria presidente Carlos Antonio López, que es una cooperativa que se fundó en el año 2000, cuando yo fui ferroviario por 25 años y a mí me despidieron por denunciar la corrupción en el ferrocarril, por denunciar lo que yo avisoraba lo que iba a ocurrir hoy día. Hoy no tenemos ferrocarril. Hoy tenemos franja de dominio del ferrocarril que están totalmente ocupadas. Tenemos casas precarias, tenemos estancias, tenemos autopistas, tenemos rutas sobre la franja de dominio del ferrocarril, cuando que la ley dice que eso era intocable. Entonces, toda esa denuncia, inclusive nosotros nos hemos dignado como paraguayos en denunciar ante el Ministerio Público, ante los medios de comunicación, pero no le hacen mella a estos descarados, a estos fascinerosos que lo único que hacen es destruir lo poco que ya les queda al rico acervo histórico y cultural de la nación paraguaya. Pero existe el proyecto de la cooperativa ferroviaria que fundamos en el año 2000 y nos hemos consorciado con un grupo importante, un grupo europeo muy importante, un grupo suizo que se llama RIM, Infrastructure Project Holding AG. Y ese es el holding que le está apoyando a la cooperativa ferroviaria desde el año 2002. Y hasta hoy día, aún teniendo un aval bancario de más de $1.000 millones sin riesgo ni aval del Estado paraguayo para la total reactivación del ferrocarril, sin pedirle un peso partido por la mitad al Estado paraguayo. Y eso ellos no lo hacen viable. ¿Por qué? Porque no promete coima. No existe coima, no existe promesa debajo de la mesa. Entonces, no, ese proyecto no sirve porque le falta una coma, está mal el punto, tiene que ser punto aparte, o sea, le pone todo tipo de trabas a este proyecto. Y este mismo señor que hoy está en el ferrocarril, es que él fue el que se encargó en primera instancia en rechazar toda posibilidad de que la cooperativa pueda acceder a esta obra de gran interés para la nación paraguaya, que va a esta altura, Payo, de los años, ya tendríamos que haber tenido un ferrocarril funcionando,
un sistema ferroviario movido a locomotoras diésel eléctricas, porque no podemos trasuntar directamente de un ferrocarril a vapor, que ya no servía más, pero sí sirve para un patrimonio cultural, a un ferrocarril eléctrico. ¿Por qué? Algunos me preguntan, ¿por qué? Porque ni la electricidad es nuestra, Payu. No tenemos nosotros soberanía sobre nuestra electricidad. ¿Y cómo vamos a...? Porque esa es una industria, el ferrocarril es una industria y se necesita de miles de kilowatts para poder hacer mover un tren. Pero podemos hacer un tren eléctrico, pero primero tenemos que hacer un ferrocarril que valga la pena. Ahora, ese tema del proyecto de la cooperativa multiactiva, Luis, ¿qué inversión aproximadamente prevé? Eso está previendo más de $1.000 millones España. Más de $1.000 millones, a más de la cantidad de monedas, dólar, que se pueda requerir para reencauzar la vía desde la colonia, desde Artigas, por la colonia Fran hasta el puente San Roque González de Santa Cruz. Hay que recordar que la entidad binacional de Yacenatá, con su represa, inundó, dejó inhabilitado todo el tramo ferroviario desde Encarnación, toda la zona de Pacucuá, Encarnación, Carmen del Paraná, con el Bogado y la Alta hasta Artigas. Estamos hablando de 85 kilómetros. Y hay un compromiso. O sea que recuperar eso sería levantar, digamos, los rieles por encima del nivel de las aguas. Claro, pero eso es un costo, va a ser un costo extraordinario. No llegaríamos a eso, pero sí ya se dio la solución. Hay un compromiso por notas reversales aprobado por leyes de la Nación Paraguaya de reencauzar la vía por la colonia Fran, que es una zona productiva, justamente la zona donde nosotros queremos pasar y recolectar a través de los cargadores, la soja, arroz, toda esa zona de Fran, Carmen del Paraná y Santa María, Puente San Roque González de Santa Cruz. Esa es la zona rica, la zona productiva rica que quiere el ferrocarril para poder transportarle su producto. Entonces, toda esa se está negando al país la posibilidad de despegar y tener un ferrocarril que pueda unirse con todos los ferrocarriles de la región. Y dime, desde tu punto de vista, ¿se debería mantener esa institución ferroviaria como una entidad mixta, una sociedad anónima en la que entiendo que, entre comillas, el Estado tiene mayoría en las acciones, o dejar que el Estado maneje realmente esta vía de comunicación? Debe ser el Estado. El Estado debe ser soberano y responsable porque es el único medio de transporte con que cuenta hasta hoy día el ferrocarril. Destruimos nuestras líneas aéreas paraguayas con el rico itinerario y costoso millonario itinerario que tenía, con toda la corrupción. Destruimos nuestra flota mercante del Estado y hoy día nos quedamos con el único medio de transporte que podemos potenciar y que el Estado se encargue. Esta sociedad anónima maldita, fue creada copiando algún modelo que destruyó los ferrocarriles argentinos. En la época de Menem, en los años 90 se copió y se llegó a implementar en el Paraguay para destruir definitivamente el ferrocarril. Y hay que tener en cuenta que esta sociedad anónima se creó para reactivar el ferrocarril, no se creó para arruinar. Y sin embargo, este señor que actualmente está en el ferrocarril se dedicó a destruir, a vender como chatarra toda la superinfraestructura ferroviaria. Y tú sabes, Payo, que la referencia de la franja de dominio del ferrocarril, que es del Estado paraguayo, es la franja de dominio es de 40 metros. 40 metros por 360 kilómetros hasta Encarnación. Sí. 370 kilómetros. Y tenemos 9 hectáreas cada estaciones. Y decime vos si existen todavía. En mi infancia yo hice ese trayecto de Asunción a Encarnación y después hacía a menudo desde Villarrica hasta YouTube, etcétera. Ahora, otra consulta, si me permitís, Luis, a la gente, ahí lo veo a Víctor M. también que está entrando. El tema de Ferro Oeste, al final, ¿ya decidieron los brasileños si van a ir por Mato Grosso o van a ir por Paraná? Porque eso estaba, hasta hace poco tiempo se estaba discutiendo en el Brasil. Yo creo que el itinerario está marcado hacia el Paraná y tiene por finalidad unirse con un eventual ferrocarril paraguayo.
Esa es la idea. Se iba en principio a construir inclusive el segundo puente que iba a ser ferroviaria en la zona de Franco. Y esa sería la unión con los ferrocarriles argentinos. Entonces, hay una idea de los coreanos, hay un proyecto de los coreanos que fue truncado también por sucesivos presidentes de ferrocarriles porque no recibieron su parte. Entonces, yo creo que finalmente independientemente a la decisión que puedan tomar nuestros vecinos con sus ferrocarriles, nosotros tenemos que preocupar primero por lo nuestro aquí. Tenemos que nosotros hacer el ferrocarril. Por eso todo el mundo obvia el Paraguay. El corredor bioceánico ferroviario no pasa por Paraguay, pasa por Brasil, una con Bolivia. O sea que hay también un proyecto ambicioso de la propia cooperativa con el apoyo suizo. Y hay una carta que yo le voy a mostrar acá. Una carta que presentó ya hace 2 años el grupo suizo al presidente de la República, donde le dice que necesitamos la reacción de ustedes para ver qué hacemos con nuestro proyecto. Nosotros tenemos un proyecto, tenemos contrato de mandato firmado con el Estado a través de FEPASA. Tenemos un contrato multimillonario con la firma RIM suiza, que iban a traer los mejores técnicos del mundo, que son los italianos, de la empresa Bagnoli. Iban a traer los mejores aceros de Austria. Iban a traer la mejor locomotora de Alemania. Y no podemos desarrollar en Paraguay. ¿Por qué? Porque lo primero que te piden es el 10%. Eso es real, Payo. No se puede hacer nada en este país. Nuestro proyecto hace 20 años está truncado. Decime, Luis, no, esos rieles, insistentes. Esos rieles de otrora, en algunos trechos que yo creo que ya no existen, pero si eventualmente existieran esos rieles, ¿serían útiles aún o ya los rieles también habrían que cambiar? No. Esos rieles ya no sirven para un ferrocarril moderno. Pero sí es importante que esos rieles estén todavía ahí hasta tanto se cambien. ¿Por qué? Porque vos sabés que por el Código Civil y por el Código Rural de los caminos de hierros, esos hierros, esas vías, están determinando la franja de dominio del ferrocarril. O sea, son los mojones del ferrocarril. Y por eso es lo que ellos desmantelaron y vendieron todo como chatarra. Desde Encarnación hasta Zapucay, vendieron todo como chatarra de tal suerte a que eso se invada y se produzca una situación de hecho de invasión de la franja de dominio del ferrocarril y que eso en definitiva haga imposible una eventual reactivación del ferrocarril. Pero ellos se olvidaron de algo elemental, Payo, que tú sabes muy bien, que los bienes del Estado son imprescriptibles. Inembargables. Deben de oír la secreto. Nosotros tenemos hoy 360 kilómetros de franja de dominio a lo largo del país, que es el ferrocarril, y el ancho de esa franja de dominio es de 40 metros. Tenemos un proyecto de la cooperativa multiactiva de los ferroviarios, como nos acabas de mencionar, que ya le ha expuesto al gobierno nacional la posibilidad de hacer la inversión que ronda los $1.000 millones, y entendemos que hay un sector que prefiere recibir la coima antes que darle impulso a esta cuestión. Ahora, ¿existiría interés de algún sector privado, camioneros, yo no sé, que estén en contra del ferrocarril en Paraguay? Claro que sí. Están los camioneros, la gente que son dueños de los transportes, que están todos en el Congreso, están todas las empresas de obras viales que ven que el ferrocarril no va a hacer negocio para ellos. Pero sí negocio es hacer rutas, autopistas, porque ahí está el quid de la cuestión, ahí está el negocio de estas empresas de obras viales y empresarios del transporte. Te estoy hablando de transporte de pasajeros. Mismo que son las autoridades, algunos son accionistas de esa empresa, están totalmente en contra de una eventual reactivación del ferrocarril, porque ellos dicen que eso iría contra sus intereses. Entonces, yo creo que no está permitido el monopolio y tenemos que competir, y en la competencia en un país democrático, yo creo que el ferrocarril gana de por lejos gana para cualquier sistema de transporte de pasajeros y de cargas. Ahora, desde tu óptica y desde la óptica de la multiactiva, ¿ya es importante empezar este trabajo con vistas a cubrir los 360 kilómetros de inicio, o
yo escuché alguna vez y todos nosotros el tema de la corta distancia entre Areguá y Asunción. ¿Cómo sería esto? ¿Por etapas? Claro, claro, por etapa. Por etapa, porque hay una urgencia en la parte urbana. La parte urbana que es la zona Asunción hasta el Pacaraí. Yo creo que esa zona hay que potenciar para el ferrocarril de pasajeros. Hay que potenciar para el ferrocarril de pasajeros. Inclusive, en el año 2018 salió la ley. Fíjate vos que salió una ley, toda una ley que habla de un tren de cercanías. Sí. Imagínate vos, tren, o ya puedo cuál es la ley de tren de cercanía, pero ahí en la letra, en el título de la ley, le pusieron un otro medio de transporte. ¿Y qué te parece a vos que es ese otro medio de transporte? El Metrobús. ¿Qué es? Ellos querían implementar el Metrobús, porque evidentemente todo el proyecto iba a fracasar en el ferrocarril. Iban a implementar el Metrobús. ¿A cargo de quién? A cargo del Ministerio de Obras Públicas. Eso está en la propia ley. La ley que habla del famoso tren de cercanía. A todo el mundo se le vendió la historia de que vamos a hacer un tren de cercanía. No tienen nada ellos. No tienen nada. ¿Cómo van a hacer un tren de cercanía si ellos no tienen ni proyecto, no tienen ni la más mínima esperanza ni posibilidad de que un ferrocarril de tren de cercanía te sale 25 millones de dólares por kilómetro, Payo? La inversión es para locomotoras diésel o eléctricas, porque ahí habrá que definir o una u otra. Son locomotoras híbridas, Payo, locomotoras diésel eléctricas, que tienen un generador eléctrico ambivalente, híbrido, son motores híbridos, que es lo que ahora podemos usar en esta situación en Paraguay. No te digo, y eso puede posibilitar en el futuro implementar sobre esos mismos rieles, sobre esos mismos raíles, se puede implementar un ferrocarril eléctrico, porque la electricidad no se va por abajo, se va por arriba, como nuestra tranvía de Andes. Ok. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Luis, Brian, Zenaida, Víctor, Sabino, sobre este tema. Adelante, Sabino. Buenas noches, Paraguayo Cubas. ¿Qué tal? Luis Jara, no sé si es ingeniero. Muy interesante, muy interesante las palabras que han dicho. Y yo quisiera saber qué podemos hacer si realmente el ferrocarril, si lográramos hacer llegar a trabajar en el país. Pero ¿qué haríamos los grandes empresarios? Porque yo fui chofer de autobús. Ya para la dueño de los colectivos y eso, su colillo y compañía. Y entonces, eso es el primer obstáculo para el ferrocarril. Entonces, eso es lo que se tenía que cambiar primero para poder llegar a aquí, por ejemplo, tener aquí en España, Paraguayo Cuba ya viajó en un tren de alta velocidad y sería bueno tener en Paraguay, uniendo todas las ciudades importantes, Ciudad del Este, Encarnación, Concepción, dando aquí un giro. Sería interesantísimo hacer eso. Es que se invierte el dinero que se tiene que invertir, pero ese es un progreso bastante para mucha gente. Eso es lo que yo quería recalcar a la gente. Muy interesante los comentarios y lo que se está diciendo, o sea, lo que está diciendo el señor Luis. Correcto. Bien, o sea, es una pregunta parecida a Luis la que él te hizo con respecto a las empresas. Ahora, a los empresarios privados. Decime, el tema costo-beneficio, desde el punto de vista económico, del ferrocarril con los ómnibus de transporte, ¿dónde la diferencia? La diferencia es abismal. Hay que tener en cuenta que el costo de carga de granos, vamos a poner el ejemplo de granos, a los puertos de ultramar, por barco siempre es más barato. Eso hay que puntualizar. Pero los barcos tienen su tiempo. Hay tiempo en que no se puede transportar el barco, como hace poco, por la cuestión de la bajante. Y el ferrocarril no tiene ningún dilema. El ferrocarril es el segundo de menor costo dentro del transporte, inclusive de pasajes, para pasajeros, para personas. El tema de costo, te estoy hablando de 70, 80 dólares por toneladas
los ferrocarriles en transporte carretero. Pero ¿qué hace esos camiones en la carretera? Destruye la carretera, destruye todo lo que hay. Paga peaje altísimo y los costos son realmente, tienen muy poco retorno. Y aparte que son flotas no nacionales. ¿Y dónde se van las divisas, te parece? Se van al exterior. Esa divisa, esa ganancia de esos transportes carreteros no se quedan en el país. Esos se van al exterior. ¿Por qué? Porque son flotas no nacionales. Vas a ver transporte, todos casi son brasileños que entran en el país y se llevan nuestros granos. Y el ferrocarril se está cobrando $28 toneladas. A ver, ¿es $28 tonelada cada 100 kilómetros o cómo se hace el desglose allí? No, se hace una ecuación que ahora mismo no tengo a mano, pero se hace una ecuación sobre los kilómetros. Pero en este caso es un costo único de $60-80 por tonelada, ¿verdad? Que se marca, tiene marcado hasta los puertos ultramar, nuestros puertos ultramar, que son Argentina, Uruguay y Brasil. Aquí en lo que respecta a la distancia que existe desde los puertos graneleros hasta los puertos de ultramar. O sea, nuestros puertos que están, uno en Palmira, creo, no a Palmira en Uruguay, ¿no? No, Palmira, después sí. tenemos en Santos, ¿no? O Paranaguá, mejor dicho. Sí, Zárate, Brazo Largo. Y decimos una cosa, empalmar ahí una vez que el ferrocarril llegue al puente acá en Franco, eventualmente, ¿no? Estamos hablando a futuro. ¿El empalme allí va hacia Zárate y hacia Paranaguá? Sí, también. Tiene todas las posibilidades. Eso ya depende ya del destino que tenga esa carga, ya sea para Europa, para China. Eso ya depende en qué puerto se va, pero eso ya queda a cargo de los argentinos. Nosotros tenemos simplemente un trato binacional por el cruce del puente San Roque de González de Santa Cruz. Después ya la carga se va a destino que tiene que está marcado de acuerdo a la carga, ¿verdad? O sea que esos raíles, como tú le dices, o rieles, creo que le decían antaño, ¿no? Que están ahí en el puente Roque González de Santa Cruz, también ya sirven para empalmar directamente con la ferroviaria argentina. Sí, eso está empalmado. Eso se usó por casi 10, 15 años, se usó ese tramo ferroviario llevando pasajeros y cargas. Porque hay que recordar que con el general Rodríguez se inauguró el puente San Roque González de Santa Cruz, una carretero ferroviario. O sea que es un solo itinerario, un solo carril, el ferrocarril, pero es lo que pudimos hacer en esa época. Pero sí se usó y tiene conexión con la Argentina, con Garupá, se va. Eso es un tramo que estaba un tiempo clausurado y ahora se está reactivando todo ese tramo, de tal suerte que en un futuro no muy lejano eso se pueda unir con los ferrocarriles paraguayos. Pero ¿qué ferrocarril paraguayo? Por eso a mí me preocupa no tanto lo que pase allende nuestra frontera. Me preocupa más que acá nosotros no tenemos nada. No tenemos un metro de riel. Ese es mi problema, claro. Y decime una cosa, Luis. Problema. Recuperar en el proyecto de la multiactiva, de la Cooperativa de Ferroviarios del Paraguay, recuperar ese capital estimado en $1.000 millones, ¿en cuánto tiempo se produciría? La reactivación del ferrocarril sería una reconstrucción, reconstruir un ferrocarril sobre su propia franja de dominio de Asunción hasta Encarnación. Eso tardaría como 3 años, Payo. La terminación total del sistema ferroviario, reconstruir totalmente el sistema ferroviario nacional, porque habría que dar mano obra a más de 500 ciudadanos en cada departamento. Tenemos 5 departamentos afectados, 5 por 5, 25, o sea, casi 3.000 obreros estarían trabajando de forma directa en la reactivación, la reconstrucción del sistema ferroviario nacional. Y esa inversión tiene no solamente es construir ferrocarriles, sino traer toda la infraestructura ferroviaria, locomotoras, vagones, señalizaciones, estaciones, nuevas estaciones, respetando las actuales estaciones que son patrimonio histórico. Porque en las principales ciudades hay que hacer una nueva estación, unas estaciones temáticas, tipo temáticas para poder... ¿No puedes decir cuáles son las ciudades
que se van a beneficiar en forma directa con una plusvalía, o sea que va a pasar a valer mucho más el terreno, todo, etcétera, etcétera. Empezando de Asunción, ¿cuáles son las estaciones que tenemos, Luis? Bueno, te voy a ir diciendo las estaciones, pero esa plusvalía no solamente corre para las ciudades colindantes, las ciudades por donde, los municipios por donde pasa, porque donde va a surcar el ferrocarril, o por donde surcaba, porque son 45 estaciones a lo largo y ancho de la vía férrea. Tenemos acá Asunción, ¿verdad? Pero Asunción acá tenemos también una de las primeras estaciones que es Tablada, la olvidada estación Tablada, que está acá subvertida, que no se ve nada porque la ruta pasa atrás. Entonces ahí tenemos todo invadida la estación con toda su infraestructura. Ahí tenemos las paradas ahí de General Santos, eso tenemos Botánico, que dicho sea paso, llegando a Botánico, fue la primera estación que recibió el primer convoy de trenes recibido por el mariscal Francisco Solano López en el año 1861, que había con su reloj, pues no había velocímetro, entonces el mariscal López con su reloj pudo visualizar la velocidad que tenía ese tren, que era de 70 kilómetros por hora en esa época. En 21 de octubre, un día lluvioso, domingo 21 de octubre de 1861, se produce la legendaria primera llegada del tren de pasajeros desde la estación San Francisco de Asunción hasta la estación ex Ubiratú, hoy Jardín Botánico. Entonces, eso pasa después. Vos tenés la estación, ahí tenés la estación Luque, inmediatamente tenés Luque, intermediamente hay paradas intermedias, ¿verdad? Que después tenés Areguá, Patiño, Ipacaraí, Pirayú, Cerro León, la olvidada y destruida, devastada estación de Cerro León, que sirvió inclusive en la época de la guerra del 70 para transportar a los soldados, para transportar, para poder crear, construir el campamento Cerro León. Se usó el ferrocarril, Guayo. Y ahí tenemos inmediatamente después Paraguarí, donde está el cuartel de artillería de Paraguarí. Ahí cerca está la estación del ferrocarril, que tiene la vista más hermosa de todos los ferrocarriles del mundo, el ferrocarril Paraguarí. Paraguarí es la única estación que desde atrás se ve entre dos cerros. Entonces vos tenés inmediatamente después la estación de Patiño. Hasta ahí, hasta Patiño llegó nuestra vía férrea y hasta la estación Patiño se construyó. Y ahí se truncó la construcción del ferrocarril con la Guerra Grande. Y después tenemos la estación de Zapucay, que vinieron ya los ingleses después del año 1870. Hay que recordar que a través de las ventas públicas de 1875, con la obligación de la empresa concesionaria de Luis Patri, que son las mismas gente que patrocinaron y financiaron la guerra contra Paraguay, son los que concesionaron el ferrocarril, y a ellos se le dio tierra, se le dio todo a condición de que extiendan la vía férrea hasta Villarrica, que son 150 kilómetros. Y ahí tenemos después la estación de Caballero. Ahí en Zapucay se hizo toda una factoría, los talleres de Zapucay. Ahí tenemos, ese es el corazón del ferrocarril, donde se hacían las piezas, se hacían todo tipo de elementos, de repuestos para el ferrocarril. Y por esa razón, casi 80 años después de haber estatizado otra vez el ferrocarril de los ingleses, siguió funcionando como reloj suizo. Pero después tenemos la estación de Ibitimí. Tenemos Tebicuarú, tenemos Coronel Martínez, que era un campo, era una estancia del general Martínez. Y ahí tenemos Ya estoy con Chotomare. Tenemos un pelotudo que se metió. Estoy viejo puto. Ok. A ver, espera que voy a sacarle a Justin Latinez. A ese alguien que no le gusta el ferrocarril. Okay.
Payo, si me permitís, mientras, soy Emilio Achinelli. Hola, Emilio. Históricamente el ferrocarril, lógicamente, está lleno, riquísimo. Me hace agua, te juro que se me hace agua cuando me decís me va a hacer la cola con te juro. Zapucay, por ejemplo, es uno de los talleres en el mundo. No, todos eran hackeados, hijos de puta. Hijos de puta, hijos de puta, hijos de puta. Mamarre, 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 mamarre. Como lo mueve esa muchachota. Son los profesionales. Son enviados. Bueno, decía nomás Luis de que históricamente el ferrocarril es riquísimo, ¿verdad? Tal es así que turísticamente fue todo un atractivo por los años 80, 90, en que se alquilaban, en que se alquilaba. Cállate, viejo choto. ¿Tú qué chucha sabes, concha de tu madre? La grasa ha invadido este Zoom. ¡Quítame tu gato, lagarto! El mismo suelo que pisa, hoy lo va a llenar de sangre. Duró 2 horas haciéndolo bien rico. ¡Gordo! 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 ¡Chupame el escroto, gordo, tarado! ¡Sos tan gordo! Que tu mamá no te dice hijo, te dice gordo pelotudo, culto de cabra. ¡Gordo! ¡La putísima hermana que te... La patrulla sí está aquí, cantando como el aire que respiro. La mañana se levanta. ¿Cómo le va su día? ¡Mierda! Dios está aquí, siento como el aire que... Ando en las fechas de la lima carrillera travesía. Buenos días, buenas tardes. Cállate, viejo choto. Por la ventana, de día y noche se... Bococho te amo. La guerra, cualquier anomalía, Te seguro que el chico no violó a tu tío. ¡Álvaro! ¡Chupa rico! Chupo Piñera me chupa el pico y la gorda de tu mamá. ¡Chupa pico! ¡Álvaro! ¡Chupa pico! ¡Te lo vendo! ¡Por el chico! ¡Y el pato! ¡Anda, puro güey! Puta.
Perreo y hueputa, y hueputa, y hueputa, y hueputa, y hueputa. Esto es un perreo y hueputa, y hueputa. Ya se acabó todo, ¿verdad? Aparentemente. Bueno, sigo, Luis. Nada más quería retrotraer un poco a la historia del ferrocarril. Turísticamente llegó a ser un gran atractivo, puesto que nosotros como agentes de viaje Calla, y viejo operadores concha tu turísticos madre. alquilábamos los vagones, el vagón presidencial de carga, el restaurante, el dormitorio. La grasa va a atacar este grupo. Atención, la grasa va a atacar este grupo. Se recomienda la evacuación inmediata de todos los miembros para no sufrir consecuencias graves. Tras constante monitoreo durante estas últimas semanas, la grasa ha dado... Pongan porno infantil, Pepe. Estoy procurando remover a todos los que se están metiendo en este asunto. A ver. Payo querido, déjame, yo te voy a ver ahora. Yo tengo una aplicación que para saber quién es y para ver cómo entró. Dale. Alguien que me ayude Te voy a ver sería. ahora. Yo te voy a ver ahora. ¿Vos? ¿Quién es el que está hablando? Eduardo Duarte, soy yo, Presi. Pero no te veo. Acá yo Ahora estoy, yo sí. soy Presi. Ahora. Decime, y Déjame, si voy a te pongo aprender. como anfitrión, pero vas a poder. Cállate, Voy viejo a calvo. Poneme, pero ponerte como anfitrión. no importa que vos me pongas como anfitrión, que le saquemos, igual él va a poder entrar. Lo que vos tenés que hacer, Payo, es no sé Calla, cómo viejo podemos calvo. hacer, pero ver un grupo y pasar el link a la gente que en realidad quiere aportar. Porque esto van a entrar nomás lo así de forma, ¿entendés? Si pones públicamente, van a entrar nomás. Entonces hay que poner sin el... Viejo pelado. Hijo pelucho para pinga. ¡Ja! Ya que entran millones, entran, ¿eh? Bueno, y este... Viejo chupa pinga. No. Calla, viejo calvo. ¿Y qué es lo que ganan estos puñeteros con esto? Explíquenme un poco. ¿Qué es lo que... Largan, pico? Que te crezca el pelo.
¿De qué te sirve, pajero? Anda, mientras tu mujer está cogiendo por allí o está jodiendo acá. Anda a cuidarle a tu mujer, boludo. Está chupando quién sabe qué cosa, vos jodiendo acá. Una peluca. Póngase una peluca, pinche pelón. ¿O qué se cree, pinche Saitama o qué? Voy a hacer la peluca con el pelo de tu mujer, por sol. Vamos ¿A dónde va tan peinado? a dejar, Luis. Profe, cara de pinga. Profe, Vamos a tiene dejar para cara. otro día. La concha de tu madre, amigo. Vamos a dejar para otro día. Te agradezco.